Hola, muy buenos mediodía. Me encuentro hoy con mi hermano Yaraxon Ordóñez del programa anterior, porque es que hoy estamos en una onda espiritual, estamos en martes de Pascua, la buena noticia de la resurrección del Señor invade nuestros corazones hoy cuando llegamos hasta sus hogares con su programa Cultura de Paz, Patrimonio y Espiritualidad. Estamos por Somos Asamblea Radio. Damos gracias primero que todo a nuestro creador por permitirnos estar acá. De igual manera a la actual Junta Directiva de nuestra Asamblea Nacional, en la presidencia del diputado Jorge Rodríguez Gómez, en la primera vicepresidencia el hermano Pedro Infante, en la segunda vicepresidencia América Pérez, en la secretaría de nuestra asamblea la doctora María Alejandra Hernández y en la subsecretaría nuestro hermano José Omar Molina. Hoy, con la cortesía de nuestro hermano José Perales, director de la Oficina de Participación Ciudadana, llegamos hasta sus hogares y agradecemos como siempre a nuestro hermano Charles Bompar, que está allí en el sonido, haciendo posible que nuestro programa se transmita en señal directa por seno.fm/ somos Asamblea Radio, por YouTube, por X en @Poder y Leyes, en Facebook de igual manera, igual en TikTok, en Instagram, todas las redes sociales. Hoy queremos hacer un análisis de esta semana pasada en el contexto cristocéntrico y también tocar un poco la vida de un hombre que le dio a la humanidad un legado, como lo es la figura del romano pontífice Bergoglio, que asumió el nombre de Francisco para la misión que le fue encomendada en el año 2013. Yo soy el reverendo David Daniel, certificado de locución 41.897 y de productor nacional independiente 21.287. Está conmigo mi hermano Jackson y lo voy a dejar para que dirija un saludo a nuestros usuarios y usuarias en el contexto de lo que he planteado como agenda para este programa del día de hoy. Bueno, buenísimo, grandes bendiciones para todos los oyentes, para todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Bueno, y agradecido, complacido de estar en este programa con mi estimado reverendo ministro de Dios, el cual tiene un trabajo interesante. Nos hemos visto siempre en los pasillos, pero no hemos podido conversar a profundidad. Y bueno, pero hoy es la oportunidad de Dios, es el tiempo de Dios, no hay casualidades en Dios, sino Él nos causalidades. combinó. Él nos combinó para que hablemos un tema importante que está sacudiendo a la tierra, que está sacudiendo a la sociedad, que es la partida física del sumo pontífice Francisco, con su nombre argentino, Bergoglio, ¿verdad? Que, oye, hizo grandes aportes en lo ambiental, en lo social, en lo familiar y sobre todo denunciando las desigualdades del sistema, de este sistema brutal, de este sistema diabólico que es el sistema capitalista. Siempre fue a favor de los pobres, de los humildes y de los olvidados. Gracias. Oye, me encanta, hermano, tenerte aquí en este programa, porque para Dios no existen casualidades, sino causalidades. Como somos de la misma familia, del tronco cristocéntrico, aún más. Y en el preámbulo conversábamos de esa razón de ser del programa que bien ustedes llevan también acá, que tiene que ver con la vida y esa eh, mayordomía que nos dio el Creador, ¿no? Así es. Para enseñorearnos y cuidar a nuestros hermanos que comparten nuestra única nave espacial, que es el planeta Tierra. Como dice nuestro hermano Walter Martínez, ¿verdad? Sí. Yo cada vez que amanece me encuentro con mis dos gatos, Tom y el Puki, y me recuerdo en Tom y en Puki
la labor que el Padre me encomendó con mis hermanos felinos, me recuerdo la labor que el Padre nos encomendó con el jardín que cultivo en mi casa. Qué bueno. Y creo que eso me sensibiliza y me pone en conexión con mi humanidad, la cual para rendir frutos en el Espíritu tiene que estar en conexión con ese mandato conferido en el Génesis capítulo 3, que es el tema de la mayordomía. Entonces cuando hacemos el preámbulo para este programa, obviamente abordar la figura de Francisco pasa por entrar en el contexto de la Laudato Si y del planteamiento que hace este hombre como su legado en lo que es la defensa de nuestra madre naturaleza. Y en este programa que es Cultura de Paz, Patrimonio de Espiritualidad, quiero dedicarme un momento a conversar sobre eso contigo desde esa concepción tuya, que también además es cristiana, apostólica e histórica. Sí. No, buenísimo, buenísimo. Me gustaría saludar a mi esposa, a mis hermanos y hermanas y a todos los que están allí. Y bueno, es importante lo que decía mi estimado mi hermano, hablaba sobre la importancia de cuidar el ambiente y ese aporte que hizo Francisco, nuestro amigo, nuestro hermano. Incluso él no le gustaba que le dijeran papa, sino Bernoglio, sino amigo, porque él viene a romper esquemas en la Iglesia Católica, esquemas que tal vez se venían por tradición o por muchos otros elementos que tal vez desconocemos, con Juan Pablo, con Benedicto, pero él viene a hacer algo distinto, viene a acercarse más a la humanidad y viene a denunciar todos los problemas ambientales que se estaban viviendo en el planeta. Él viene a hacer una lucha, un clamor a favor de los oprimidos, a favor de los desplazados por el tema climático, por el tema político, por el tema económico, por las guerras. Entonces, esa encíclica de Laudato Si hace un aporte interesante en materia ambiental, porque se va a Génesis capítulo 3, se va a todo, porque es un eje transversal en toda la Biblia. Vemos cómo Dios le da esa tarea al ser humano, al hombre y a la mujer, para cuidar la creación, para protegerla, pero en el momento que el ser humano se separa de Dios por medio de la desobediencia, por medio de no tomar en cuenta sus mandamientos, Dios sigue siendo amoroso, incluso le coloca piel de tejón, no los deja desnudos y le provee alimento, los cuida, pero se le hace más difícil porque las condiciones ambientales y climáticas son más fuertes. Antes de eso conseguían los frutos, los animales todos estaban tranquilos, pero después de eso quiere entrar la muerte a la creación y ahora le toca al ser humano luchar, y todos esos problemas ambientales se vienen arrastrando, sociales, de salud, todos estos problemas vienen arrastrando hasta que Dios nos provee un Salvador que es Jesucristo, el cual viene a reconciliarnos. Porque dice Pablo que la creación misma gime por la manifestación de los hijos de Dios. Entonces vemos cómo Francisco toma en esa encíclica y le está diciendo a la humanidad: cuiden el ambiente, cuiden la naturaleza, cuiden lo que el Padre nos ha entregado, que cuidemos el ambiente, porque es que dependemos de Dios, pero dependemos de ese entorno ambiental donde nos desarrollamos. Sí, decían los padres de la teología de la liberación que en la no sacralización del texto bíblico del Génesis 13 se encuentra la sabiduría para convivir con nuestros hermanos en otras formas, que están presentes en otras formas, bien sea en la forma mamífera o en la forma de las plantas, sabiendo que cada quien ocupa un espacio determinante en la creación. Si bien nosotros, los mamíferos mal llamados superiores, fuimos creados para tecnificar, para con la técnica producir y hacer el trabajo en masa para nuestra alimentación y nuestro vestido, fuimos corrompidos, dice el texto, por la seducción de querer parecernos a Dios. Y allí radica
la razón del pecado. Y en pensamiento político, porque tenemos una labor política, nosotros interpretamos eso como un pecado de soberbia. Que la soberbia y el ego no es malo, pero cuando se convierte en soberbia, arrasa con los principios del amor. Y obviamente, fundamentado en el principio del amor, Francisco, de quien nos referimos en este momento con mucho respeto, porque cabe decir que yo no soy católico vaticano, aunque uso el cuello clerical, como muchas veces lo hemos dicho en este espacio. Nosotros respetamos profundamente a Francisco, claro, porque es el jefe de Estado del Vaticano. Totalmente, así es. Aunque nosotros en la Reforma rechazamos aquello de la infalibilidad papal, porque creemos que lo único que es infalible es la palabra de Dios. Totalmente. ¿Verdad? Entonces las demás cosas se pueden refutar. Y Francisco lo pone de muestra cuando plantea esta encíclica Laudato Si, que viene a reformular la visión que pudieran haber tenido las distintas denominaciones cristianas, dentro de eso la catolicidad vaticana, y a ponerla a favor de la armonía, y se expresa en este término de llamar a la tierra la madre tierra. Así es. Un propio nombre que ha dado nuestros pueblos originarios al lugar donde se planta la semilla para que el hombre pueda comer. De eso quisiera hablar, porque algunas interpretaciones cristianas se radicalizan en torno al tema de la nomenclatura de la madre tierra, pero desde una concepción amorosa, la encíclica yo creo que bien recoge esa narrativa, porque Dios es el buen Padre que da los aportes, pero crea un suelo, que incluso ese suelo, se dice en el Génesis, fue de donde Dios tomó partículas para constituir nuestra propia humanidad. Y si todo viene de la tierra, bien vale a la pena llamar a la tierra madre, si a Dios lo llamamos Padre, pero no madre para generar una adoración sobre ella, sino para preservarla, porque en palabras de lo que decía al inicio, como lo dice Walter Martínez de Dossier, esta es nuestra única nave espacial. Tal cual. Jackson. Buenísimo, buenísimo esa acotación que realizaba, estimado, y para que todos entiendan que es así. Dios crea la tierra, Dios crea todo, y dice Génesis capítulo 1, versículo 1, que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que donde hay desorden viene el orden de Dios. Entonces Dios ve ese desorden y empieza a crear los cielos, la tierra, el agua, la vegetación, los animales, todo con un orden tan bonito, para que el ser humano después pueda ser colocado allí y pueda vivir con las condiciones ambientales. Nuestra Constitución establece en el artículo 127, 128 y 129 la importancia de proteger el ambiente. Dice que es un derecho y un deber proteger el ambiente, ¿verdad? Un ambiente para que sea sano y ecológicamente equilibrado, no nada más para nosotros, sino para nuestras generaciones futuras. Pero el 107 nos habla de la educación ambiental, nos dice que debe ser obligatoria. Entonces esa educación ambiental es espiritual, ¿verdad? Por ejemplo, yo le hablo a mis hermanos de la congregación, les hablo de que ciertamente hay unas palabras en la Biblia que nos habla de la venida de nuestro Señor, nos habla de cielo nuevo y tierra nueva, a un futuro, a nivel escatológico, pero eso no quiere decir que debemos descuidar la tierra en este momento. En este momento debemos proteger la tierra, en este momento debemos proteger los animales, debemos proteger el agua, debemos ser ejemplo como testimonio, como dice Pablo, que somos carta leída al mundo. Yo no puedo salir y decir que soy cristiano y lanzar la basura a la calle, debo cuidar, y eso es lo que planteaba nuestro estimado Francisco, porque su pensamiento está vivo. Decimos estimado Francisco porque aunque físicamente no está, su pensamiento,
su accionar está presente en las encíclicas, está presente en el pensamiento de los líderes políticos mundiales, porque los impactó, fue distinto, por eso hago este énfasis que fue distinto a los otros sumos pontífices que le antecedieron, no de repente atacándolos a ellos, porque era la forma en que fueron formados tradicionalmente, sino que esto viene a ser una reforma, pudiéramos decirle, una reforma. Nosotros venimos de esa iglesia primitiva, esa iglesia protestante, ¿verdad? Y era eso. Bueno, luego de este primer segmento donde hemos analizado a la memoria de Francisco en Laudato Si, quédense allí con nosotros, que ya volvemos con más de Cultura de Paz, Patrimonio de Espiritualidad, por acá, por Somos Asamblea Radio. Estamos compartiendo acá en el intermedio, mi hermano Jackson y yo, cosas que en otros países son impensables, ¿no? Así es. Donde las catolicidades, en una lucha encarnecida, tratan de minimizar los ministerios pastorales libres devenidos de las cristiandades históricas. Aquí en Venezuela, afortunadamente, y desde el tiempo de la entrada en vigencia de la democracia participativa y protagónica, nos apegamos al principio del artículo 59 de nuestra Constitución, que consagra la libertad de cultos. Así es. Y este principio de libertad de cultos es un principio que ha sido trabajado a lo largo de toda la historia republicana de Venezuela. Y nos permite hoy estar nosotros en un nivel en donde nosotros no nos asesinamos por causas religiosas, ni nos discriminamos pese a que pudieran existir algunos conflictos focales en algunos espacios. En Venezuela, podemos decir, tenemos una cultura de paz que alimenta eso. Pero también la vida del mismo Papa Francisco o del romano pontífice Bergoglio, argentino, latinoamericano, por cierto, primero en la historia, nos recuerda en su encíclica Fraternis Tutti que estamos llamados al encuentro amoroso. Y de eso queremos conversar en este segmento con mi hermano, que además es abogado, ¿verdad? No, yo empecé a estudiar Derecho. Estás profetizando. Sí. Aleluya. Bueno, creo que vamos por la misma tónica. Vamos para ayudar a los necesitados. Mucha gente necesita. Porque es que estamos aquí en una labor legislativa sí, que amerita que académicamente tengamos ese perfil sí, para apuntalar ciertas cosas que ya lo hacemos como docentes, como teóricos, de una u otra manera. Pero en el diálogo que he sostenido contigo, que vas al argumento, que vas a la raíz, dije, este hermano tiene que ser abogado. Pero bueno, tienes ya la bendición de Dios. Amén. Analicemos un poco Fraternis Tutti a la luz de lo que vivimos en Venezuela con la democracia participativa y protagónica y el principio de la libertad de culto. Buenísimo, buenísimo. Sí, hablábamos tras bastidores en ese momento de música, hablábamos sobre la importancia de esta encíclica Fratelli Tutti, ¿verdad? El Papa planteaba esa visión de social, esa visión de fraternidad, de amistad social, invitando a la humanidad a construir un mundo más justo y solidario, más allá de los patrones religiosos, más allá de los dogmas. Porque voy a poner un ejemplo a todos los que están viendo a través de las redes sociales. Yo soy predicador de la palabra de Dios y pertenezco a una iglesia evangélica pentecostal, pero cuando yo predico, yo no predico para condicionar. Hay personas que necesitan una mano amiga, que necesitan alimento, que necesitan una asesoría, mi estimado. Entonces, cuando yo condiciono y cuando yo niego la asistencia del otro, nunca se va a identificar conmigo porque me va a ver no como un aliado, sino como un enemigo. Y yo no quiero que la gente me vea como un enemigo a sus creencias o a su ideología o a su filosofía, sino que si hay cosas que hay que corregir, él lo pueda corregir a la luz de la palabra y no a la luz de lo que yo le imponga. Entonces me gusta esta encíclica porque habla de eso, habla de un mundo más justo, de un mundo solidario,
de un mundo distinto, donde esté la paz, donde la gente se escuche, donde haya una atención al prójimo y la ética para la muerte y la religión de imposición ha sacado al desvalido, al menesteroso de la palestra y se ha centrado muchas veces en los dogmas y se ha centrado muchas veces en lo superficial, cuando hay unas cosas de fondo que debemos atender, que es la atención al prójimo, una ética de la fraternidad, que indistintamente que seamos de posiciones ecuménicas, religiosas, dogmáticas o doctrinales distintas, pero que tengamos un punto en común y es Cristo y es ayudar al prójimo. De repente yo te veo en una plaza con una olla de sopa alimentando a unas personas y yo, wow, me voy a sumar y me compro un poco de panes y empiezo a repartir pan. ¿Viste? Derribo todo eso y eso es lo que planteaba Francisco, que derribemos esos muros, que tendamos puente y derribemos los muros. Sí, un hecho concreto que vale la pena destacar acá para un poco dejarnos conducir por lo que venías diciendo, hermano. Francisco, en una oportunidad para una Pascua de Resurrección, le decía a la audiencia que se congrega allí en el Vaticano para la Udret et Orbi, que es el mensaje del pontífice al mundo católico, que quien no tuviera tiempo de asistir a los oficios de Semana Mayor en una iglesia católica vaticana, igual podía asistir a los oficios de Semana Mayor de una iglesia anglicana. Así es, qué bueno. Eso hizo que algunos dogmáticos se rasgaran las vestiduras en el mejor estilo de Anás y Caifás, el sumo Sanedrín, pero lo hacía Francisco porque sabía que el momento histórico que partió la catolicidad en dos grupos, la iglesia de Sajonia y la iglesia de Roma, tenía que ver con un contexto político, pero había una base doctrinal que previo a eso se venía preparando para eso y que tenía una repulsa a situaciones como la imposición del voto del celibato, que fue un voto que se impone en distintos niveles y en distintas circunstancias porque los padres de la iglesia, los reverendos o los presbíteros venían denunciando la corrupción de hombres que no tenían una sola mujer, sino que tenían varias mujeres y concubinas e hijos y herederos, que entonces le generaba a la organización política de la iglesia serios problemas. Sí. Y por situaciones administrativas, Roma impone el voto del celibato para que la obra del hombre determinado que tenía ese poco de mujeres no fuera a parar a manos de esos divaríos que son contrarios a la palabra de Dios, sino que más bien se quedaran en el seno de la iglesia para las buenas obras de caridad. Fue una intención buena que con el tiempo se convirtió en un problema porque deja de un lado a los hombres que siendo consagrados al sacerdocio sí estaban viviendo fielmente como lo manda la palabra, pero decisión administrativa al fin que sirvió como base para que hubiera una insurgencia protestante en Inglaterra y sustentara a su vez la insurgencia de Zwinglio en Suiza, la de Calvino y la insurgencia también de Martín Lutero, que se opuso radicalmente al tema de las indulgencias, que era otro rollo también con el cual se jugaba con la fe. En ese contexto comprendido así, uno que puede decir que las reformas han sido situaciones necesarias para la iglesia y que no solo se experimentan en el siglo XVI, las primeras reformas son en el 1050, cuando la iglesia se divide entre occidental y oriental. Totalmente. Por eso tenemos una iglesia ortodoxa rusa. Totalmente, y por eso tenemos una iglesia occidental, que es la iglesia donde está el romano pontífice. Sí. Entonces se habla de una intercomunión, más allá de que en una prevalezca el tema del sacerdocio célibe. Y Francisco, viendo que el contexto es más grande para el sacerdocio casado, plantea en el inicio de su pontificado que el sacerdocio debe ser con el celibato opcional.
Así El que es. quiera mantenerse célibe, que se mantenga célibe, pero el que se quiera casar, se case. Pero todos sabemos que intereses mezquinos no dejaron eso avanzar. Entonces Francisco busca dejar su mensaje en Fratelli Tutti para cambiar la narrativa, el modelo cultural, y creo que si nos aproximamos desde esa mirada, no va a hacer falta que Francisco esté encarnado o que un papa llegue y tome posesión y agorre la antorcha de Francisco. Va a hacer falta lo que está pasando en Venezuela. Totalmente. Que nuestro presidente Chávez falleció y nosotros con el presidente Nicolás Maduro seguimos adelante en el desarrollo de un Estado comunal. De la patria. Sí mismo Exacto. es. ¿Eh? ¿Qué te parece desde ese punto de vista ese enfoque? No, es que totalmente de acuerdo. Yo creo que Francisco viene a tomar la antorcha de Pablo y Pablo de Cristo, porque Pablo en una de sus cartas, de sus epístolas, él habla lo siguiente, él habla sobre el matrimonio y dice que no es bueno que el hombre esté solo, sino que se case, ¿verdad? Y él da incluso unos requisitos para los presbíteros y para los diáconos, que sea hombre que tenga su hogar en sujeción, que sepa administrar su casa, porque si no administra su casa bien y la cuida, ¿cómo cuidará la casa de Dios? Y habla varios elementos, ¿no? Importantes. Y me gusta también porque esta encíclica Fraterno Tutti, ¿qué plantea? Plantea la igualdad, el respeto y el rescate del oprimido. Y Jesús dice que no hagamos acepción de personas. Pablo también más adelante también hace hincapié. Incluso dice que cuando invitéis a comer a las personas, no invites a aquel que te puede devolver el favor con una cena maravillosa, sino invita al que está menesteroso, al necesitado, porque de cierto ya tienes tu pago, dice. Entonces, muchas de estas cosas... Y interconectando con este tema del casamiento, Pablo dice, bueno, es que a todos no se nos ha dado este don de continencia como a mí, pero para que tú no estés expuesto a la tentación, cásate, dice, para que no te quemes, cásate. Y después le dice, bueno sería si no se casaran, pero no lo dice el Señor, lo digo yo, dice Pablo. ¿Para qué? Para que se dediquen a la obra. O sea, entonces yo veo que Francisco viene a rescatar esa esencia y dice, bueno, el que puede vivir en celibato, el que puede vivir solo y apegado totalmente a Dios, y en ese caso sea una mujer, un hombre, Dios sea su confort, Dios sea su consuelo, excelente, pero el que no, cásese. ¿Para qué? Para que también tenga una vida plena con su esposa, con sus hijos y pueda desarrollar su ministerio, pueda desarrollar su obispado, su presbiterio, su parte católica, su parte apostólica, o sea, porque viene a romper con eso, y tal cual pasaba, lo planteaste ahorita con Lutero. Lutero viendo tantas contradicciones y tantas cuestiones, siendo un monje. Oye, pero no entiendo. Y después cuando de repente abre la Biblia y ve, y el justo por su fe vivirá. Dice, ya va, aquí no hay indulgencia. Aquí es por la fe, dice. Es por la fe. Amén, bueno, era eso. Solo palabra, solo Cristo, solo fe, elementos para la salvación. Y Francisco retoma todo esto en esta encíclica y debemos necesariamente pasar de la Fraterni Tutti a lo que tiene que ver con los divorciados y vueltos a casar. Total controversia genera este planteamiento de Francisco con esta encíclica que es también revolucionaria y nos propone que nuestros hermanos casados y vueltos a casar se pueden hacer vida en la iglesia. Esta encíclica se llama Laudato Si, Amore Laetitia, el amor entre el hombre y la mujer es un mandato divino. Las circunstancias de la vida hacen que un hombre y una mujer se profesen el amor y eventualmente se puedan separar por convicciones culturales, políticas o sociales, y esto no debe condenar al hombre o a la mujer a quedarse solo para siempre
y pudiendo haber empezado una vida nueva con otra pareja, no tiene por qué negársele el acceso a los sacramentos de la iglesia. Este es un hito bastante revolucionario porque venimos de momentos en donde a los hombres o mujeres divorciados no se les permitía ni siquiera ser padrinos de niños en el bautismo infantil, que es un planteamiento que hace la catolicidad para la recepción del primer sacramento. Entonces, allí Francisco ratifica la condición del hombre y la mujer por encima de nuestras culturas. Y es otro planteamiento que reivindican las reformas del siglo XVI. No perdamos de vista que el planteamiento de Enrique VIII tenía que ver precisamente con eso, con querer asegurar la heredad para el trono. Busca divorciarse de la mujer mayor con la que estaba casada, palabras más, palabras menos, se enamora de una doncella quien sí podía asegurarle descendencia, y cuando hace la solicitud del divorcio, que además se acontece en el Código de Derecho Canónico, porque se basa en la ley de Moisés, le es negado por razones políticas. Obviamente, la esposa de Enrique era la sobrina del Papa de ese entonces. Sí, claro. Entonces no convenía geoestratégicamente y se arma todo el rollo y Enrique dice, bueno, entonces nos separamos del poder de Roma y apoyamos la tesis de los padres reformadores y nace la Iglesia de Inglaterra. Totalmente. No estoy queriendo con esto banalizar los desmanes de Enrique VIII, sino poner sobre el papel el argumento histórico que da como base esa reforma y lo que Francisco trata de reivindicar ahora cuando plantea la Amor en Laetitia, porque obviamente quiere que todo el mundo entre por la senda del encuentro matrimonial, porque lo que nos viene en contraparte es otra agenda que es más perversa, que busca acabar con la familia. Totalmente. Entonces, desde ese enfoque, mi hermano Jackson, hablemos pues de la familia, hablemos pues, porque esto también forma parte de la preservación de la vida y de la especie. Totalmente, totalmente. Yo puedo rápidamente para mis compañeros y compañeras que nos ven a través de las redes sociales, mis hermanos, es que es clave porque nuestro Señor Jesucristo se le acerca y le dijeron, maestro, ¿qué dice la ley sobre el divorcio? Wow, el maestro puede afirmado para tentarlo, porque si él iba en contra de la ley de Moisés, lo iban a apedrear. Pero él fue muy sabio y él dijo, bueno, en el principio no era así, dijo, sino que por la dureza de vuestros corazones se dio la posibilidad de carta de repudio. Porque cuando el hombre, en ese momento histórico, conseguía a la mujer en una falla, la mujer era apedreada y sacada fuera del campamento. Más el hombre gozaba de cierta confianza, de cierto apoyo, ya que mucho del peso social, penal y de la justicia dentro del campamento, dentro de todo lo que es el Pentateuco, recaía sobre la mujer. Pero le dice, ya va, pero ahora el hombre y la mujer son uno y son igual en Cristo, le dijo. No había excepción de personas. Entonces le dice eso. Ahora más adelante Pablo también dice que por causa de adulterio sepárese. Pero después le dice, no se casen más. Pero es que hay tantos problemas sociales donde después dice que el mismo Dios juzgará a los adúlteros, a los que se recasen. O sea que hay unas cosas que pueden estar pasando que usted y yo desconocemos, que solamente Dios sabe las condiciones en donde se está dando ese divorcio. Y por lo tanto solamente le toca a Dios juzgar. Yo creo que lo más importante allí es que el hombre y la mujer puedan encontrarse con Dios. Si hay la posibilidad de reencontrarse y reunirse como pareja, genial, por un matrimonio y por una familia y por unos niños. Pero si no, solamente Dios sabe, puedan comenzar una nueva vida. Es algo que es hasta fuerte, porque yo vengo de una iglesia donde no se acepta. Un pastor me decía, hermano, pero si esto se da, ¿qué hacemos? Divorcio, porque la mujer quiere matar al hombre. Me ponía casos extremos. Yo le dije, no,
Pero bueno, pero tiene que conocer primero a su esposa. Y la Biblia dice que hasta que la muerte los separe, salvo condiciones muy fuertes. Porque si fuese el hombre que está enfermo, la mujer lo va a dejar. Entonces son cosas muy fuertes. Lo más importante aquí es que se puedan reencontrar, puedan ver a la familia y puedan encontrarse con Dios, ya que no es bueno, porque la agenda mundial que se viene para pasar rápidamente es para destruir al hombre, a la mujer, a los niños, al matrimonio y a la familia. Amén. Bueno, de esta manera hemos recordado hoy a nuestro hermano argentino Jorge Bergoglio. Ayer, en el día de su deceso, de la partida a la casa del Padre, en este tiempo de Pascua, en Somos Asamblea Radio. Este es tu programa Cultura de Paz, Patrimonio, Espiritualidad. Agradecemos a nuestro hermano Yaraxon y agradecemos a Café con Carlos, que estuvo aquí con nosotros, y nos volveremos a encontrar la próxima semana acá en Somos Asamblea Radio. Muchas gracias. Hasta luego. Que Dios nos bendiga. Bendiciones.